fungicida que compraste en el centro de jardinería te costó 15 euros. Venía con una etiqueta de advertencia que tuviste que leer 2 veces, y ese polvo blanco volvió a aparecer en tus hojas en menos de una semana. Esto es lo que nunca te dijeron en el pasillo de productos químicos. Hay una botella marrón muy simple en el armario de tu baño ahora mismo. Agua oxigenada al 3%, la misma que usas para limpiar una rodilla raspada, y cuesta alrededor de 1 euro en cualquier tienda de descuento. En un ensayo publicado en Invernaderos sobre el oidio, un spray diluido de este producto redujo la gravedad de la enfermedad de más del 90% de la superficie de la hoja a alrededor del 12%. Esa es la misma molécula que tus propias plantas ya fabrican dentro de sus células para defenderse. Vamos a ver ese spray exacto y la planta enferma que rescata un poco más adelante. 1 euro frente a 15 euros. 12% frente a 90%. Quédate conmigo porque esto va a cambiar tu forma de cuidar el jardín. Te voy a enseñar 9 trucos, 9 formas específicas y probadas de usar una botella barata de agua oxigenada para salvar una planta que está enferma, ahogándose o que ya está medio muerta. Al final de este video sabrás exactamente qué problema resuelve cada truco, cuánto mezclar con precisión de cucharadita y exactamente cuándo dar un paso atrás y no tocar la botella para nada, porque ese último truco importa tanto como los otros 8. Antes de empezar, haz una cosa por mí. Déjame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás viendo y si cultivas principalmente dentro de casa, en el exterior o en ambos. El lugar donde vives lo cambia todo. Los inviernos largos y fríos, el calor, la humedad o el aire seco determinan a cuál de estos trucos recurrirás más. Como norma fundamental que repetiré para mantener tus plantas a salvo, todas las mezclas de este vídeo parten del agua oxigenada estándar al 3%, la que encuentras en cualquier farmacia o supermercado, no la de tipo industrial. Comencemos con el truco número 1, el tratamiento contra las mosquitas del sustrato. ¿Conoces bien a estos insectos, esas diminutas moscas negras que se levantan en una nube cada vez que riegas y que revolotean alrededor de tus ventanas y de tus plantas favoritas? No solo son molestas, una sola hembra pone hasta 200 esporas o huevos en la capa superior húmeda de la tierra, y en esa primera pulgada, las larvas mastican silenciosamente los finos pelos radiculares de la planta. Por eso una planta sana de repente empieza a decaer sin motivo obvio. El mecanismo es hermosamente simple. El agua oxigenada, químicamente H2O2, es solo agua con un átomo de oxígeno extra débilmente adherido. En el momento en que toca el suelo húmedo, ese átomo extra se desprende, que es el burbujeo que ves. Para la larva de la mosquita, ese repentino estallido de oxígeno es un choque oxidativo que la destruye al contacto. Diversas extensiones universitarias recomiendan mezclar una parte de agua oxigenada al 3% con 4 partes de agua y verterla sobre la tierra, señalando que la mezcla burbujea mientras ataca a las larvas. Deja que la pulgada superior de la tierra se seque por completo primero, porque las larvas viven ahí arriba y una superficie seca las obliga a bajar para encontrarse con el tratamiento. Luego, mezcla una taza de agua oxigenada en 4 tazas de agua. Viértela lentamente sobre toda la superficie de la maceta hasta que veas que sale por los agujeros de drenaje del fondo. Espumará, y esa espuma significa que está funcionando. Espera de 7 a 10 días y hazlo una vez más para atrapar a la siguiente tanda que haya eclosionado, porque su ciclo de vida funciona por oleadas. Combínalo con unas trampas adhesivas amarillas para atrapar a los adultos y romperás el ciclo para siempre. Además, este mismo riego enjuaga las sales acumuladas de los fertilizantes viejos que queman las raíces desde abajo. Matas las mosquitas y limpias el suelo en un solo riego. Si estás aprendiendo algo útil y aún no te has suscrito, adelante, hazlo ahora mismo. El algoritmo no te mostrará mis vídeos a menos que te vea como un seguidor habitual. Un toque lo soluciona y la próxima vez que publique algo que salve tu planta o te ahorre dinero, realmente lo verás. El truco número 2 es esterilizar tus macetas, bandejas y herramientas antes de plantar cualquier cosa en ellas. La mayor parte de los problemas en un jardín no empiezan en la planta, sino en una maceta sucia. Las esporas de hongos y las bacterias del año pasado se aferran al interior del contenedor todo el invierno, esperando en la tierra seca a que algo joven y vulnerable sea plantado para atacar. El mecanismo aquí es la misma oxidación, pero dirigida contra la superficie en lugar del suelo. El oxígeno reactivo destruye las paredes celulares de esas esporas residuales y en pocos minutos se descompone en nada más que agua y oxígeno, sin dejar ninguna película tóxica. Con
Compara eso con la lejía que tanta gente usa, la cual deja vapores que irritan los ojos y un residuo que tienes que enjuagar una y otra vez antes de que sea seguro plantar. Los expertos recomiendan el agua oxigenada exactamente por esto. Elimina la tierra vieja, frota las macetas con agua tibia y jabón para quitar los restos incrustados y luego rocía cada superficie por dentro y por fuera con agua oxigenada al 3% directamente de la botella hasta que gotee. Déjala actuar durante 10 o 20 minutos para que tenga tiempo de trabajar. Enjuaga, deja secar y ya puedes plantar. No hay vapores peligrosos si salpican tu piel o en tu ropa, y es totalmente seguro de hacer en el fregadero de la cocina. Puedes reutilizar las bandejas de la primavera pasada sin arrastrar las enfermedades del año pasado hacia tus nuevas plántulas. El truco número 3 es el remojo de semillas para despertar a las más rebeldes. Esto convierte el agua oxigenada en un catalizador de germinación. Muchas semillas, especialmente las de cáscara dura, simplemente se niegan a brotar a tiempo y te quedas mirando una bandeja vacía preguntándote qué salió mal. El agua oxigenada cambia eso porque hace dos cosas a la vez. Suaviza esa dura capa exterior para que el agua y el oxígeno puedan llegar finalmente al embrión interno. Y descompone el ácido abscísico, la hormona que mantiene a la semilla bloqueada en su estado de latencia. Quitas el cerrojo y la semilla recibe la señal de arrancar. Científicos del Servicio de Investigación Agrícola de los Estados Unidos demostraron en un estudio de 2022 que remojar semillas en una solución de agua oxigenada mejoraba la germinación en más de un 70% en comparación con el agua corriente. Se han documentado avances similares en cebada, maíz, trigo, guisantes y girasoles. Mezcla una cucharadita de agua oxigenada al 3% en una taza de agua. Echa tus semillas y déjalas en remojo durante unas 2 horas, o toda la noche para las que tienen cáscara realmente dura, como los guisantes de olor o el perejil, que son famosos por tomarse su tiempo. Luego, planta como de costumbre. Conseguirás un brote más rápido, plántulas iniciales más fuertes y una bandeja más uniforme con muchas menos celdas vacías. El truco número 4 es detener el mal del talluelo o dumping off antes de que destruya una bandeja entera de plántulas de la noche a la mañana. Si alguna vez has sembrado semillas en interior, es posible que hayas vivido esta pesadilla. Las plántulas brotan verdes y llenas de esperanza, crecen un par de centímetros y una mañana se han caído todas a nivel del suelo, estranguladas y podridas como si algo las hubiera cortado por la noche. Ese algo es un grupo de hongos y mohos acuáticos que prosperan en sustratos frescos, húmedos y estancados. El agua oxigenada destruye estos patógenos en la superficie donde atacan, y el oxígeno liberado hace que la capa superior de la tierra sea un lugar mucho menos acogedor para ellos. El tratamiento debe ser suave porque las plántulas son frágiles. Mezcla una cucharada de agua oxigenada al 3% en 2 tazas de agua y rocía ligeramente la superficie del sustrato. Luego, haz las 3 cosas que importan igual o más. Coloca un pequeño ventilador cerca para que circule el aire. Riega desde abajo para que la superficie se mantenga más seca y detén el exceso de riego, que es la verdadera invitación que este hongo está esperando. Esto te permite adelantarte a la temporada sin perder toda una bandeja en una mala mañana. Me gustaría saber si alguna vez has regado tanto una planta que terminaste marchitándola por exceso de amor. Cuéntame en los comentarios qué planta fue y cómo te diste cuenta de que la estabas ahogando. Los siguientes 3 trucos están diseñados exactamente para esa situación. El truco número 5 es el spray contra el oidio que mencionamos al principio, el mismo que redujo la gravedad del hongo del 90% al 12% en los ensayos. El oidio es ese polvo blanco fantasmal que se extiende por tus calabacines, rosales y plantas en los días más húmedos del verano. Es un hongo que construye una red de hilos finos en la superficie de la hoja y lanza esporas por miles. Cuando rocías agua oxigenada diluida directamente sobre él, el estallido oxidativo rompe esos frágiles hilos y esporas fúngicas al contacto, secándolos y deteniendo su reproducción. Tus plantas ya fabrican agua oxigenada dentro de sus propios tejidos. Las investigaciones confirman que la usan como una señal interna de alarma para coordinar sus defensas contra el estrés e incluso para guiar el crecimiento de sus raíces. Por lo tanto, cuando la aplicas, no estás introduciendo un químico extraño, sino reforzando una defensa cuyo idioma la planta ya habla. Mezcla una cucharada de agua oxigenada al 3% en 4 litros de agua. Rocía ambos lados de las hojas, la parte superior y el envés, porque el hongo se esconde por debajo donde sueles olvidar mirar. Es fundamental que rocíes temprano en la mañana o al atardecer, nunca a pleno sol del mediodía,
porque la luz solar más el agua oxigenada en una hoja mojada pueden quemar los brotes tiernos que intentas salvar. Repite una vez a la semana mientras veas el hongo y dales espacio a tus plantas para que respiren, porque la circulación de aire es la mitad de la batalla. Como beneficio adicional, este mismo spray afecta a los pulgones y a los huevos de araña roja al contacto, por lo que tratas el hongo y desalientas a las plagas de cuerpo blando al mismo tiempo. El truco número 6 es el remojo de rescate contra la podredumbre de raíces para esa planta que estabas a un día de tirar a la basura. La podredumbre de raíces casi siempre empieza igual: demasiado riego, falta de drenaje y la tierra se queda sin aire y empapada. En ese entorno asfixiante, los hongos del suelo se activan y convierten las raíces blancas y sanas en una masa marrón y pastosa, mientras arriba la planta se vuelve amarilla y se marchita. Cuando el agua oxigenada se descompone en la zona de las raíces, elimina esos hongos y al mismo tiempo inunda de oxígeno el suelo compactado, dando a las raíces sanas que queden una oportunidad para respirar y recuperarse. Saca la planta de su maceta, enjuaga las raíces suavemente bajo el grifo y corta cada raíz blanda y marrón con unas tijeras limpias, conservando solo las firmes y claras. Mezcla una parte de agua oxigenada al 3% con 2 partes de agua para obtener una solución suave al 1% y sumerge esas raíces limpias durante 15 o 20 minutos, no más. Luego, trasplántala en sustrato nuevo y seco, en una maceta limpia que tenga buenos agujeros de drenaje. El agua oxigenada rescata la planta hoy, pero la única cura permanente es regar menos de ahora en adelante. El truco número 7 es devolver oxígeno al suelo que se ha compactado y encharcado. A veces una planta aún no está infectada, solo se está ahogando porque el sustrato se ha apelmazado. El agua se queda en la superficie en lugar de filtrar, las raíces se asfixian y las hojas se caen. Ese suelo sin aire es la condición exacta que la podredumbre está esperando aprovechar. Un riego ligero con agua oxigenada alivia esto al liberar oxígeno en la zona radicular y romper esa capa estancada. Mezcla una cucharada de agua oxigenada al 3% en una taza de agua y viértela lentamente sobre la tierra de una maceta que ya haya escurrido el exceso. Luego, deja que la planta se seque bien antes de volver a regar. Esto no reemplaza el solucionar el drenaje de forma definitiva. Si la maceta no tiene agujeros o el sustrato es demasiado pesado, esto solo te ganará tiempo. Pero a veces el tiempo es exactamente lo que una planta en apuros necesita para salir adelante. Piensa en una persona cuyos cultivos o plantas siempre parezcan estar sufriendo y envíale este vídeo. Ese enlace podría salvar la próxima planta que estaban a punto de dar por perdida. El truco número 8 es para tus esquejes y plantas en agua. Cada vez es más común enraizar esquejes en frascos en la ventana o cultivar hierbas en pequeños sistemas hidropónicos. El enemigo en esos casos es el agua tibia y estancada sin oxígeno, que es el criadero perfecto para hongos, algas y esa capa viscosa que recubre las raíces y el vidrio. Cuando añades una pequeña cantidad de agua oxigenada, su descomposición eleva el oxígeno disuelto en el agua y suprime esos patógenos y el limo. Para un frasco de propagación, aproximadamente una cucharadita de agua oxigenada al 3% por litro de agua es suficiente. Para un depósito hidropónico pequeño, se utilizan de 1 a 3 mililitros de agua oxigenada al 3% por cada 4 litros de agua. Mantén el agua fresca y fuera de la luz directa, y cámbiala regularmente para mantenerla limpia y clara. Ve con cuidado con las cantidades, porque un poco hace el trabajo, pero demasiado estresará a las raíces que intentas desarrollar. Lo que nos lleva al truco número del 9. Saber cuándo dejar la botella en el armario. El agua oxigenada no distingue entre lo bueno y lo malo, no es selectiva. Destruye las bacterias benéficas y los hongos micorrícicos que se asocian con las raíces de tus plantas, junto con los patógenos que intentas eliminar. Si tienes peces en un sistema acuapónico, una dosis fuerte también puede dañarlos. No puede solucionar el riego excesivo crónico ni el mal drenaje, que son la verdadera causa de la mayoría de las plantas enfermas. El agua oxigenada trata el síntoma mientras tú corriges la causa. Una mezcla demasiado fuerte quemará las raíces y las hojas, haciendo lo contrario de lo que buscabas. Nunca uses agua oxigenada de alta concentración sin diluir, ya que causa quemaduras químicas graves. Jamás la mezcles con lejía ni con vinagre en el mismo recipiente, porque formarías un ácido mucho más agresivo de lo previsto. Mantén siempre la dilución en la fuerza del 3% o menos. Si utilizas productos biológicos para el suelo o inoculantes de micorrizas, espera al menos 7 días después de usar agua oxigenada antes de aplicarlos para no eliminar lo que acabas de añadir. Corrige primero el riego. Esa disciplina es exactamente lo que hace que los otros 8 trucos funcionen como es debido.
Al unir todo, te das cuenta de que esto es una sola botella haciendo 3 tareas a lo largo de la vida de una planta. Primero, protege antes de que comiencen los problemas mediante la esterilización de herramientas, el remojo de semillas y la protección de las plántulas. Segundo, trata cuando el problema ya está visible, controlando las mosquitas en el suelo, el oidio en las hojas y la podredumbre en las raíces. Tercero, revive cuando la planta parece perdida, devolviendo oxígeno al suelo ahogado y manteniendo el agua limpia para tus esquejes. Has dedicado tiempo a aprender sobre tus plantas, has visto cambiar las estaciones y has recuperado más de una planta del borde del abismo. Tienes el derecho de rescatar una planta en apuros sin necesidad de llenar un estante con químicos caros llenos de etiquetas de advertencia. Tus plantas no necesitan una solución de una corporación química. Necesitan oxígeno, un contenedor limpio y el conocimiento que ahora tienes contigo. Suscríbete para seguir recibiendo estas soluciones sencillas, honestas y económicas que realmente funcionan. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 9 trucos vas a probar primero y qué planta estás intentando salvar ahora mismo en tu ventana. Comparte esta información con ese amigo que lo necesita y nos vemos en el próximo video para seguir cultivando vida.